ahora ingresa, muchas gracias, Florencia Moreno. ¿Cómo le va? Buen día, Florencia. Buen día, Ariel, Javi, Nati, ¿cómo están? Buen lunes. Gracias. Bueno, tiene una invitada a quien, bueno, queremos escuchar, así que adelante con su entrevista. Bueno, así es, estamos en comunicación con Alicia Castro, quien es militante política y sindical, ex diputada nacional y ex embajadora en Bolivia, en Venezuela y en el Reino Unido. Ella va a ser parte de un debate mañana, de un conversatorio, que se llama Estrategias de Eliminación o Mitigación, Virus, Estado y Sociedad, evitar la tercera ola. La intención es hablar con ella ahora para que nos cuente un poco, nos anticipe de qué va a tratar este conversatorio. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, Florencia, buen día. Aclaro que no fui embajadora en Bolivia, pero No, dije, En sí, Venezuela. después dije Venezuela. sí, vino que Bolivia Bolivariana de Venezuela. a la punta de la lengua de todos y todas Sí, así es. por este hecho de gravísima densidad institucional que es el contrabando de armas de Macri a Bolivia, la buena iniciativa de Bolivia de juzgar al expresidente Macri. Por mi parte creo que también debiera ser juzgado en Argentina, ¿no? Porque Sí, sí, Podría, porque además constituye un delito para nuestra nación, no solamente para la República Bolivariana de Bolivia, sino para la Argentina también. efectivamente, para el Estado plurinacional de Bolivia y para la Argentina Sí, también, porque, bueno, se trata de un expresidente, se trata, evidentemente no fue una compra formal ni que conociera el Congreso de la Nación, se trata de un contrabando desde mi punto de vista, y se trata de un hecho de enorme gravedad institucional, porque además fueron días de golpe de Estado y de represiones sangrientas, ¿no? sí, y de inmiscuirse en un Estado que no es el propio. Bueno, eso es el Grupo de Lima, ¿no? Por eso Claro, yo fui tan crítica e incluso resigné una designación muy importante que había hecho el gobierno nacional de designarme como embajadora ante la Federación Rusa rusa. y 5 países concurrentes por no estar de acuerdo con que la Argentina perteneciera al Grupo de Lima, ¿no? Pensemos que el Grupo de Claro. Lima tenía Añez, tenía Guaidó, tenía Vizcarra, que fue destituido en Perú, el propio anfitrión fue destituido, ¿no? Bueno, Eh, esto habla también de la política, de la ética política, diría Sisek, de la convicción suya y de la también admisión del gobierno nacional, ¿no? sí, recién el 24 de marzo de este año la Argentina se retiró formalmente del Grupo de Lima, que era un grupo de golpistas siguiendo instrucciones de los Estados Unidos, que además fue creado digamos, en el acta fundacional. En el 2017 se estableció que era un grupo para cambiar de régimen en Venezuela, ¿no? Claro, ¿no? La El caso antítesis del UNASUR. la antítesis, la antítesis del UNASUR. Y entonces Alicia, no se sí. puede tener un doble discurso. Yo No, la no, verdad es que efectivamente. detesto el doble discurso, ¿no? No se puede tener un doble discurso, no se puede decir que estamos percibiendo la unión latinoamericana, sudamericana, caribeña, que queremos volver a UNASUR, que queremos volver a CELAC y al mismo tiempo haber permanecido 1 año y medio en el Grupo de Lima, que, digamos, tenía objetivos realmente opuestos. Alicia, Bueno, volviendo a la situación de Mauricio Macri, ¿cuáles podrían ser las consecuencias aquí en la Argentina para Macri? Porque la verdad que todos sentimos la impunidad que pesa sobre él, entonces realmente por ahí creemos que pueda no pasar nada, que pueda no sucederle nada, que pueda salir airoso de esta situación. Bueno, creo que hay que hacer una reforma del sistema judicial que el pueblo está clamando a gritos, ¿no? Cuando el presidente Fernández dijo en la Asamblea Nacional el año pasado, nunca más los sótanos de la democracia, en fin, nos referíamos a la recuperación de la independencia de la justicia, ¿no? Es tremendo cuando todo el mundo, porque yo suelo poner en mi Twitter, yo uso mucho el Twitter, Florencia, creo, Sí. lo habrás visto, es @Alicia Castro, la AR con mayúscula. Cuando pongo que debiera ser juzgado también en Argentina, además de Bolivia, la gente me contesta, bueno, pero en la Argentina no hay justicia. Creo que el desmoronamiento de las democracias en América Latina que estamos viviendo, que estamos sufriendo, América Latina y el Caribe, hay 3 factores. Uno es el lawfare,
digamos, la manipulación de la justicia con fines partidarios que ha producido verdaderos secuestros electorales, ¿no? Como el secuestro electoral de Lula, la proscripción de Correa, lo que se intentó con Cristina Fernández de Kirchner, que es también que realmente que pudiera proscribirse como candidata de gobierno, la prisión de Jorge Glass en Ecuador, en fin, por un lado el lawfare, por otro lado la manipulación de los grandes medios de comunicación concentrados, y por otro lado la impunidad, ¿no? Porque nada se va a resolver si todos estos crímenes, desmanes, decimos que Macri fue un presidente que tenía sus fondos y los de sus empresas en cuevas fiscales. Hubieron 5 o 6 en ese momento cuando se reveló para Papers, hubieron 5 o 6 ex mandatarios que tenían fondos en cuevas fiscales, pero el único que quedó en el poder fue Macri. Uno renunció, otros renunciaron, etcétera. Luego el contrabando que tan expresivamente denunció Rossi en la Cámara de Diputados. Además viene de un sector, de una familia emparentados con la dictadura cívico-militar, porque en realidad la dictadura tuvo como objetivo cambiar el régimen económico, desindustrializar la Argentina, hacernos dependientes del Fondo Monetario Internacional y cargar sobre las espaldas del pueblo la deuda privada de muchas empresas y amigos, entre ellos Socma, ¿no? De la familia Macri. O sea, vienen de ese sector. Sí, con Cavallo y Melconian como también responsables de esa estatización de la deuda privada, ¿no? Así es, y eso ha quedado impune, ¿no? Eso es impune. La deuda, contratar la deuda con la connivencia del Fondo Monetario Internacional fuera de sus propios estatutos, cuando saben que el país no lo podría repagar, etcétera. Y todo va quedando impune. O sea, yo creo que la impunidad juega un papel muy importante y muy duro en Argentina, porque desilusiona a la gente acerca de la política y acerca de las instituciones. Pero bueno, me gustaría abordar el tema que generosamente me invitó Florencia a hablar de una conferencia que damos mañana con 2 especialistas en coronavirus. Uno es Rodrigo Quiroga y otro es Daniel Feierstein, que ha escrito un libro muy interesante que se llama Pandemia. ¿Les parece que toquemos el tema? Sí, por supuesto, adelante. Cuando empezó la pandemia, uno de ustedes nombró a Zizek hace un ratito, ¿no? Al filósofo esloveno. Sí, yo personalmente sí. Zizek, mi pronunciación es solamente por la lectura de la doble Z, Zizek, pero sí, yo digo Zizek, pero aclaro que es Z-I-Z-E-K, porque es claro. Muy interesante para que lo sigamos, es un hombre muy original. Pero él decía que después de la pandemia, que la pandemia le iba a dar un golpe a lo Kill Bill, porque es cinéfilo, al capitalismo, un golpe de espada. Sí, le dio una especie de ataque de ilusión a Zizek o Zizek. Un ataque de ilusión, realmente, sí. Además es tan animado, vos viste cómo habla, y se agita. Y iba a surgir una sociedad, un nuevo comunismo, una sociedad basada en la solidaridad, la ciencia y la cooperación. Y le contestaron varios otros, entre otros notablemente el coreano Yul Chung-han, claro. Exacto. El más enfático. El más enfático en decir no, el capitalismo volverá con más pujanza, el virus... Más concentrado, sí. Más concentrado, el virus no gestiona, no crea adhesión, sino al contrario, individualismo. Y si quieren hacer la revolución la tendrán que hacer los seres humanos, no el virus. Y la verdad es que yo me quedé así como siguiendo siempre a Gramsci con el pesimismo de la voluntad y el optimismo de la razón. Me quedé pensando que podríamos realmente en una situación única, inédita en la historia de la humanidad,
cuando nos estábamos mostrando capaces de tomar medidas colectivas, como por ejemplo aislarnos completamente, suspender toda actividad social, toda actividad económica, al mismo tiempo que veíamos esta naturaleza que se iba recuperando y delfines que nadaban en los canales de Venecia y osos que caminaban por las ciudades, podíamos pensar que se podían tomar medidas drásticas como, por ejemplo, un régimen impositivo donde pagaran más los que más tienen, un salario básico universal, que es un tema que discutimos en las izquierdas desde hace décadas, pero que ahora es imprescindible porque indudablemente iban a quedar más afectados los que menos tienen en la imposibilidad de seguir actividades económicas. Que hubiera, por ejemplo, un impuesto, como se aplicó después de la Segunda Guerra Mundial, a las empresas que obtuvieran ganancias con la guerra. Acá tendrían que pagar más impuestos los que tienen ganancias por la pandemia. Claro. Claramente el sector del comercio virtual, que se resiste, no sé si el amigo de Mercado Pago ha resuelto pagar sus impuestos, pero creo que era bastante reticente, como es Amazon, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Aparte de que explotan trabajadores a distancia. Y entonces el sector farmacéutico, que ha obtenido ganancias extraordinarias, al contrario, las obras sociales, el sector de salud, al contrario, las obras sociales se les permite aumentar sus cuotas. Y sí, la medicina prepaga también ha obtenido enormes ganancias, porque la cantidad de prestaciones que no han dado, se han ahorrado bastantes dineros. Mucho, porque claro, evidentemente las prestaciones han reducido, y también el sector de las telecomunicaciones, ¿no?, que ha tenido ganancias extraordinarias, ha repartido bonos y dividendos entre sus accionistas, y sin embargo siguen aumentando los precios, los costos, y siguen con eso discriminando, ¿no?, poniendo grandes zonas, grandes sectores de nuestra población en la inequidad, ¿no?, de la comunicación, de la tecnología. Pero aún en el peor de los supuestos, es peor de lo que imaginamos, porque es como si estuviéramos resignados a que hay que contagiarse y morir. A mí me hace acordar esta situación de una gran pobreza ética, con el lema del neoliberalismo. No sé si ustedes se acuerdan, el lema del neoliberalismo cuando nació, engendrado por Thatcher y Reagan en los 80, era: no hay alternativa. Claro, la historia, el fin de la historia de Fukuyama, ¿no? Exacto, el fin de la historia, se acabó, no hay alternativa. Incluso se conocía el sistema por sus siglas en inglés, TINA, por There is no alternative. Uh-huh. No había más alternativa que ajustar, que bajar salarios para que hubiera empleo, que destruir los sindicatos para que hubiera orden, etcétera. Y ahora es como que no, ahora es lo mismo, pero no hay alternativa más que contagiarse y morir. Y no es así. El 15 de marzo, con un connotado grupo de científicos afines incluso a nuestro gobierno, me refiero a Kornblit, Gamarnik, Paenza, Resnick, Quiroga, Feierstein, etcétera, difundió una carta al gobierno nacional solicitando el cierre de fronteras, porque teníamos el diario del lunes y sabíamos lo que estaba pasando en Brasil, pidiendo que se cerraran fronteras o que por lo menos se hicieran aislamientos estrictos de los viajeros en hoteles a su cargo, como se hace en muchos países de Europa, ¿no? Y sin embargo, no se hizo nada, al contrario, el ministro de Turismo, Lamens, que mostró realmente su irresponsabilidad y su incompetencia, fomentando el turismo en Semana Santa, siendo una de las peores cosas que se pueden hacer, que es juntar poblaciones de alta densidad de coronavirus con baja densidad de coronavirus, mezclarlas. El resultado estuvo a la vista, y además siempre quedamos con las fronteras abiertas, ¿no? En cambio, existe una estrategia de eliminación que está basada en medidas fuertes y oportunas para interrumpir la transmisión de la enfermedad, que fue aplicada en muchos países tomando la experiencia china.
China tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Ustedes saben cuántos muertos hay en China de coronavirus? No tenemos No. la cifra. Sí. 5.000. Mm. 1.400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 99.000 muertos con 45 millones de habitantes. Y nació el coronavirus en China, ¿no? Entonces, Alicia, pero esta decisión, ¿no crees que tiene que ver más con una cuestión política de la necesidad de Alberto Fernández de sostener por lo menos las restricciones en un contexto opositor y de un sector de la sociedad que no lo ayuda respecto a las medidas sanitarias que desea tomar? mira, esto depende de, digamos, efectivamente, como vos mencionás, la velocidad de los contagios, en la multiplicación de las muertes, tienen más que ver las decisiones de los políticos que la naturaleza del virus. La comunicación es tan mala, incluso la nuestra, Sí. que hacemos creer a la gente que es la naturaleza del virus. No es la naturaleza del virus. Hay países como Nueva Zelanda que tienen 30 muertos. ¿Por qué? Porque tienen una primera ministra que se asesoró bien, que hicieron la estrategia de eliminación, cerró y gestionó las fronteras. Aún hoy las fronteras están cerradas y solamente dejan entrar aquellos que son de zonas verdes. Por ejemplo, están esperando que Australia se libere completamente del coronavirus para tener intercambio, pruebas y rigurosos rastreos de contacto y debilitar e impedir la transmisión del virus en la población. Y fíjate qué interesante, yo sigo a unos científicos que publicaron un artículo en The Lancet que yo tomé después para un artículo que publiqué en el cohete a la luna que se llama Entren en pánico. El 28 de abril, un trabajo multidisciplinario de un equipo muy importante, porque esto no es para que lo decidan 2 médicos o 3 médicos, tiene que haber sociólogos, tiene que haber epidemiólogos, tiene que haber economistas, Comunicadores también. ¿Cómo? Comunicadores también, porque la política de comunicación es vital. Vital. La comunicación es central en el manejo de la pandemia. Central. Si nosotros seguimos diciendo la vacuna es, por supuesto, es muy buena, es un gran avance y la campaña de vacunación en la Argentina, en especial en la provincia de Buenos Aires, es muy buena. Pero ya se sabe que con la vacuna no basta, porque para que la vacuna sea 100% eficaz, tendría que estar vacunado el 100% de la población mundial. Además, las nuevas, con tanto tiempo de convivir con el virus, como el caso de Argentina, y si seguimos así vamos a convivir 2 años o 3 años con el virus va mutando y se va haciendo resistente a la vacuna. Ya hay casos en el mundo de muchos enfermos, muchos internados y algunos muertos con las 2 dosis de vacuna con la variante Delta, ¿no? Entonces, luego nosotros volvimos en ese momento, el 15 de marzo había 50.000 muertos, hoy tenemos casi el doble. El gobierno no estuvo de acuerdo con el cierre de fronteras, cosas que yo no puedo entender, francamente no puedo entender. No puedo entender la lógica de favorecer un pequeñísimo grupo de élite, de clase media alta, que no importa de qué clase, pero quiero decir, son los que se permiten irse de vacaciones a Europa y a Estados Unidos y a Brasil en plena crisis de pandemia. A todos nos gustaría irnos si pudiéramos, pero no es razonable. Y es una obviedad que las nuevas variantes entran con los vuelos y con los pasajeros que no son suficientemente chequeados. Yo tengo un amigo funcionario de la embajada rusa, que justamente iba a trabajar conmigo, que acaba de volver de Moscú, obviamente con las 2 dosis de Sputnik. Se contagió de nuevo en el avión, llegó a Argentina, no lo checó, o sea, cuando lo chequearon, a la salida el PCR le dio negativo, a la llegada el PCR le dio negativo, a los 4 días estaba con coronavirus y contagiando, ¿no? Claro. Como ha sucedido, y por eso la Argentina es de los pocos países que tienen muchas variantes circulando, la variante Manaus, la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, por eso están haciendo estragos. Yo publico casi todos los días en mi cuenta de Twitter los arribos a Ezeiza, porque hay mucha gente en esta pésima comunicación que cree que
que no hay vuelos, porque en algún momento dijo se van a cerrar los vuelos. Bueno, esto claramente tiene que ver con la comunicación, ¿no? Nosotros celebramos que usted pueda publicar en Twitter, pero en general en los medios de comunicación, y me refiero a los electrónicos, porque sabemos que no se podría operar sobre los medios gráficos porque sería un crimen a la libertad de expresión, etcétera, pero sí en los medios electrónicos, en donde entendemos que debe haber una mayor fruición para comunicar estas cosas. Bueno, lamentablemente casi todos estos contenidos están en inglés, yo a veces me ocupo de traducir algunos. Fíjese que, por ejemplo, este artículo publicado el 28 de abril por la revista The Lancet, por este grupo multidisciplinario, Oliver Barton, Barry Bradelsky, Jeffrey Lazarus, todos ellos escriben mucho en Twitter y son muy profundos en los análisis. Ellos pudieron demostrar que los países que han tenido como objetivo la eliminación de la pandemia, que han tomado medidas para detener la transmisión comunitaria rápida y eficazmente, también les ha ido mejor en materia económica. Sí. Esto es contrario a lo que se dice en Argentina, ¿no? Incluso lo que dicen las autoridades. Yo he escuchado al ministro Guzmán decir la Argentina no puede permitirse económicamente un nuevo cierre. Mi pregunta es, en ese caso que le pongan un precio a la vida, ¿no? Porque la Argentina puede permitirse perder. Sí, pero además no se ajusta en algunas actividades. En el caso de Mendoza, que Mendoza sabemos que tenemos un espejo totalmente distorsivo, sí, hablando de comunicación justamente, porque nos vemos todos robustos y musculosos y la verdad que estamos tan mal como el resto, no solamente del país. Se tergiversa demasiado la información clara. Usted recién decía Nueva Zelanda y China, por ejemplo, que tomaron una política, hay 3 muertos por millón de habitantes. Nosotros estamos hablando de 2.000 muertos por millón de habitantes. No son, y la economía, en el caso de Mendoza, como vuelvo a decir, las principales, petróleo, vitivinicultura, metalmecánica, son actividades que no cesaron con la pandemia, así que no se justificaría demasiado, ¿no? No solo, sino que hablando de esta falta de información patética que tenemos en la Argentina, porque en otros países hay más cuestionamiento, también tiene que ver con las conformaciones políticas, ¿no? Porque otra de las desgracias es que esto se toma como si fuera una lucha partidaria, en realidad no es el Frente de Todos contra Juntos por el Cambio o viceversa. Esto es contra el coronavirus, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Este grupo interdisciplinario que mencionaba han podido hacer un estudio y demostrado que los países de la OCDE, tomaron la OCDE para estudio específico de cambio, los que optaron por COVID-0 o por la estrategia de eliminación, Australia, Islandia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, no solo tuvieron 25 veces menos muertos que los otros países de la OCDE que optaron por la estrategia de mitigación, sino que tuvieron mejores resultados en términos económicos y que todos recuperaron su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque la sociedad también ha tenido mejor percepción de las libertades, porque vieron que esas medidas eran cortas, eran drásticas, eran asumidas con liderazgo y eran efectivas. Entonces, al tener medidas que son efectivas, la gente adhiere. Cuando nosotros tenemos cuarentenas largas, después viene un ministro a decir hay que hacer turismo. Sí, pero de todos modos hay un sabotaje permanente de actores cuyos brazos son los grandes medios, ¿no? Sin duda hay sabotaje, pero tampoco creamos, los argentinos somos muy proclives a creer que somos únicos, ¿no? En el mundo. Somos los únicos de América que vinimos de los barcos, somos los únicos que no sé qué. El elefante argentino, ¿no? Dios es argentino. Bueno, de hecho que la mayor cantidad proporcional de psicoanálisis se hace en Argentina. Algo debe tener que ver. No es cierto porque cuando yo digo estas cosas o las escribo obsesivamente en las 9 horas 20 que paso en Twitter diarias, imagínense mi estado, la gente dice, bueno, China porque es comunista, China porque tenía Confucio, bueno, Nueva Zelanda es una isla, bueno, Australia es un país rico, y Vietnam, y Mongolia, y Japón, es decir, bueno, el Reino Unido también son islas, podrían haber tenido la misma estrategia y sin embargo han tenido una estrategia desastrosa. Nosotros hemos usado la estrategia que se llama de mitigación o de supresión
que es aplanar la curva. Los mismos ministros decían, el presidente, hablaban de aplanar la curva, no de eliminarla, aplanar la curva para adecuar el sistema sanitario. Pero el hecho de haber creado más hospitales, que es muy meritorio, más camas y más terapias intensivas, no baja la cantidad de contagios y la cantidad de muertos. A mí me impresiona mucho, quiero decir, me consterna que tenemos una sociedad anestesiada que vive como si nada ocurriera cuando hay 15.000 muertos por mes. Sí, es una indolencia, es una indolencia cotidiana, ¿eh? Y en las actitudes lo vemos. Alicia, antes del cierre, nuestro compañero Javier Costarelli quiere hacerte una pregunta. Bien, gracias. Hola Alicia, un gusto Hola, Javier, igualmente. Conversar con usted. Quiero hablar de un hecho puntual y que tiene mucho lugar en la agenda de hoy internacional, lo que está sucediendo en Cuba, porque en realidad se está construyendo un relato, hay una parte que la CNN o algunos otros medios no muestran, y esto parece algo orquestado. Hablábamos con Ariel recién de los dichos de Almagro y lo que de esta movilización que se realizó en Cuba. Se mostró una parte de la movilización, no se mostró la otra, que es también los ciudadanos cubanos saliendo a apoyar el gobierno de ese país. ¿Cómo analiza usted esto que está sucediendo allí? Bueno, es parte de lo que se viene denunciando, que es como un plan Cóndor a nivel continental, ¿no? O sea, al mismo tiempo que un grupo de sicarios mata al presidente de Haití, no quieren reconocer el gobierno legítimo electo del Perú, y luego la OEA sigue funcionando como un ministerio de colonias, ¿no? No sé si era Fidel o Chávez que lo llamaba el ministerio de colonias. Es bastante insólito cuando hablamos de impunidad que Almagro, después de haber sido gestor, no partícipe, gestor del golpe de Estado en Bolivia, porque fue quien aseguró que las elecciones habían sido fraudulentas, y por lo tanto se creó, digamos, esa matriz de insurrección y golpe, y luego una presidenta autoproclamada, que verdaderamente ya el colmo de la distorsión de la democracia, ¿no? Guaidó y Añez, ya tuvimos 2 presidentes autoproclamados en la región. Después de eso, Almagro fue reelecto al frente de la OEA. Entonces, por eso, compañeros, yo digo que mientras siga existiendo la impunidad a esos niveles, y Almagro, bueno, trató de influir también en las elecciones en Ecuador, recientes, y en Perú, negándole a Castillo su triunfo o poniéndolo en duda. Y con Cuba está alentando también una revuelta, pero los medios de comunicación han llegado a un nivel tan grotesco que están poniendo fotos de movilizaciones en Egipto y incluso pusieron... Atribuyéndoselas a Cuba. En cualquier momento aparecen pirámides en Cuba. Claro, no conocen las pirámides de Cuba ustedes, por favor. No, pero además pusieron imágenes de las movilizaciones de los argentinos celebrando la Copa América con obelisco incluido. Yo lo vi. Ya es bizarro. Es bizarro. ¿No estaremos viendo un capítulo de Capusotto, pienso yo? No, desgraciadamente estamos viviendo en una crisis civilizatoria con una magnitud como no hemos visto antes. Cuando yo escuché a mi amigo, a mi estimadísimo Noam Chomsky, que yo soy parte de del Consejo de la Internacional Progresista, Chomsky es parte del Consejo de la Internacional Progresista, y el año pasado en el Congreso Mundial, Chomsky dijo: estamos más cerca que nunca del apocalipsis. Fue él el que dijo, entren en pánico, que después yo lo he usado como un título para un artículo hablando de pandemia. Y en ese momento, claro, Chomsky tiene 93 años, creo que es el intelectual de los intelectuales más lúcidos y más comprometidos que existieron. Alguien que no solamente observa el mundo, sino que está empeñado en transformarlo. Y él dijo que estábamos más cerca que nunca del apocalipsis. En ese momento me pareció exagerado.
después de un año le doy la razón. Alicia, muchas gracias por tu tiempo. Lamentablemente tenemos que irnos a una pausa de nuestras obligaciones de noticias. Muchas gracias por este contacto y vamos a tratar de participar mañana de este conversatorio. Los esperamos. Muchas gracias, Alicia Castro, y muchas gracias, y ojalá que Chomsky se equivoque. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta luego.